¿Sabías que existen dos tarjetas de residencia para familiares que muchas personas siguen confundiendo? Una es la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea y la otra es la residencia de familiar de ciudadano español. Y aunque suenan parecidas, no son exactamente lo mismo. Soy Marina, abogada experta en extranjería en Balcells Group, y en este vídeo vamos a comparar punto por punto ambas tarjetas de residencia para que entiendas qué vía corresponde en tu caso y qué errores debes evitar. La primera diferencia depende de una pregunta: ¿quién es tu familiar? En la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, tu familiar de referencia es un ciudadano de otro país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, que reside en España. Por ejemplo, una persona francesa, italiana, que vive en España. En cambio, en la residencia familiar de español, tu familiar de referencia es un ciudadano español. Esta es la principal diferencia introducida por el nuevo reglamento de extranjería. En la vía de familiar de ciudadano de la Unión Europea suelen incluirse el cónyuge, la pareja registrada, hijos, descendientes y ascendientes dependientes en determinados supuestos. En la vía de familiar de español también pueden solicitar cónyuges, parejas registradas, hijos, padres, ascendientes y otros familiares dependientes siempre que encajen dentro de los supuestos previstos por la normativa. Pero recuerda, no basta con tener el vínculo, hay que acreditarlo correctamente con documentos. En la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea no se exige formalmente presentar el certificado de antecedentes penales. En cambio, en la residencia de familiar de español sí es obligatorio presentar el certificado de antecedentes penales del país o países donde se haya residido durante los últimos 5 años. Si tienes dudas sobre si tu caso corresponde a familiar de comunitario o familiar de español, es importante revisarlo antes de presentar la solicitud. En Balcells Group podemos ayudarte analizando tu caso y presentando por la vía correcta. En la descripción encontrarás un enlace para reservar una consulta con nuestro equipo de extranjería y usando el código MIGRAR10 obtendrás un 10% de descuento. Otra diferencia importante está en los medios económicos. En la residencia familiar de español generalmente no se exige demostrar medios económicos del ciudadano español para conceder la autorización. En cambio, en la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea sí es necesario acreditar medios económicos, con una cantidad determinada en la cuenta bancaria en función de cuántas personas convivan en el domicilio, o bien con un contrato de trabajo o el alta como trabajador autónomo. Ahora veamos los documentos principales. En ambas vías se piden documentos similares, pero con diferencias importantes. En la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea normalmente tendrás que presentar el pasaporte del solicitante, el documento de identidad del ciudadano europeo, el certificado de matrimonio, pareja registrada o nacimiento, el empadronamiento colectivo y documentación económica con el seguro médico si corresponde. Sin embargo, en la residencia de familiar de español normalmente tendrás que aportar pasaporte del solicitante, el DNI del ciudadano español, el documento que acredite el vínculo familiar, el empadronamiento o prueba de convivencia cuando sea necesario, el certificado de antecedentes penales y los documentos específicos que exija la vía del familiar de español. Después del Brexit, los ciudadanos del Reino Unido ya no son ciudadanos comunitarios a efectos de esta tarjeta. Esto significa que un ciudadano británico normalmente ya no puede actuar como familiar de referencia para que su pareja o familia obtenga una tarjeta comunitaria, salvo en casos protegidos por el acuerdo de retirada. Pero esto no significa que los británicos se hayan quedado sin opciones. Si una persona británica está casada, tiene una pareja registrada o cumple con alguno de los supuestos como familiar de un ciudadano español, puede solicitar la residencia de familiar de español, porque en ese caso la persona de referencia no es británica, es española. La diferencia entre familiar de comunitario y familiar de español no solo es una cuestión de nombre. Puede afectar los documentos que debes presentar, los requisitos económicos, los antecedentes penales y la forma en la que extranjería analiza tu expediente. Y en el caso de ciudadanos británicos, esta diferencia es todavía más importante, porque el Brexit limitó la vía comunitaria general, pero no cerró la vía de familiar de español si tu familiar de referencia tiene nacionalidad española o europea en su caso. En Balcells Group podemos ayudarte a analizar tu caso y elegir la vía correcta antes de presentar el expediente. Puedes contactarnos en info@balcellsgroup.com o reservar una consulta a través del enlace en la descripción. Y recuerda que puedes usar el código MIGRAR10 para acceder a un 10% de descuento en tu próxima consulta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada sobre extranjería, residencia y trámites en España. Nos vemos en el próximo vídeo.